Y la experiencia que hemos tenido con ella en la presentación de uno de sus libros la verdad es que fue muy gratificante. Y yo, bueno, sin eso paso la palabra a Tony para que presente directamente a Jesús Blázquez, al que sobre todo agradezco pues eso, la voluntariedad y la disposición para hacernos pasar esta tarde hablando de románico, y de románico además muy próximo a nuestra zona, que será un placer escucharle. Tony, tienes la palabra. Pero buenas tardes a todos. Y sí quiero presentaros al ponente de hoy, Jesús Blázquez. Jesús compagina su actividad profesional con sus actividades lúdicas, que son fundamentalmente, creo, Jesús, el románico y la historia medieval. Él se ha formado en metodología de investigación en ciencias sociales y en herencia científica de la epistemología medieval. Ha sido cofundador del Círculo Románico y del Foro Club Románico, y también de un grupo de investigación medieval, AILBE. Además de ser un profesor y conferenciante que ha dado charlas y clases del románico por toda la Comunidad de Madrid, y no sé si también fuera de la Comunidad de Madrid, pero años atrás, pues ha escrito ensayos sobre geohistoria, y también lo que estábamos hablando hace un momento, ha escrito un libro sobre el artefacto de la Jarosa, un artefacto creo que hidráulico, ¿no? Es el tema que es yo creo que un descubrimiento muy interesante. Y ya sin más, Jesús, te cedo la palabra. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Procuraré hacerlo lo mejor que sea posible. Y en cuanto a la presentación, pues sí, efectivamente en Castilla y León, también en Ávila, Segovia, y en Castilla-La Mancha, en Toledo y en Guadalajara, pues alguna vez he intervenido en alguna de las charlas, coloquios, conferencias, clases, porque el centro medieval que fundé en 2006 pues llegó a tener 200 alumnos repartidos por las 3 comunidades que he citado, ¿no? Entonces, bueno, pues íbamos una vez a la semana a Segovia o Ávila o en Madrid, que teníamos varios centros, y bueno, pues allí aprovechábamos con profesores a dar charlas, traíamos gente también muy interesante del románico para dar charlas en la Casa de la Cultura del Escorial. Y sí, efectivamente nos movimos bastante en aquella época. Bueno, pues no hemos recibido nunca una subvención. Nosotros tratábamos siempre de financiarnos con un arte tan bello. Era imposible el no tener aficionados, ni siquiera un anuncio en ninguna institución oficial ni en ningún otro sitio. Nosotros éramos libres y como tal nos hemos movido a nuestro antojo siempre y cuando nos han querido. De hecho, bueno, pues en Radio Villalba, habéis hablado que tenéis algo por allí y demás y tal, también pues llegué a dar 70 programas de radio entre Villalba y Torrelodones, Radio Torrelodones y Radio Villalba. Estarán por ahí en los podcasts de las emisoras, y de hecho en la página web de circulorrománico.com pues podéis hacer un seguimiento también de todo el material que está a disposición de cualquiera que entre y que quiera consultar. No se cobra nada por
por ver las cerca de 20.000 fotografías que hay de 17 países en los cuales nosotros hemos censado que existe arte románico, incluido Estados Unidos. Y bueno, pues ya digo, están a disposición de cualquiera que quiera consultarlo de manera totalmente gratuita. Para entrar en por qué nos movemos en esta circunstancia, pues el arte románico siempre ha sido muy llamativo. Desde joven que salíamos a la montaña en Aragón, en Jaca, en Fromista, en Burgos, en los picos de Europa, etcétera, tal, siempre nos llamaba la atención, siempre buscábamos un momento de la excursión pues para hacer una visita cultural a Jaca, a la provincia que teníamos, a San Juan de la Peña, etcétera, tal, porque eran monasterios y monumentos muy llamativos, ¿no? El arte románico en sí es el primer arte, el gran estilo europeo, es decir, es un momento entre el siglo XI y el XII que alcanza su máxima plenitud, que se esparce por toda Europa, con idénticas características. Es un arte que, bueno, pues todos reconocemos por esos típicos ábsides tubulares, su forma en planta de cruz, su construcción en forma de planta de cruz. Y es un arte que unifica, digamos, el escenario europeo de la arquitectura, ¿no? Se desarrolla también en otros aspectos, como es la orfebrería, la pintura, pero lo más llamativo siempre que visitamos un templo, un edificio románico, es precisamente su arquitectura, ¿no? Nos llama muchísimo la situación, esa disposición canónica de estar siempre enfocados hacia el este, su planta basilical en forma de cruz latina, y todas estas circunstancias pues se manifiestan a partir de Alfonso VI de León y de Sancho Ramírez I de Aragón, ¿no? Son los dos encargados por el Papa, por así decirlo, del momento en implantar el rito romano, porque en España hasta ese momento se practicaba el rito galicano mozárabe, ¿no? Es un rito que bueno, pues no tenía muchas diferencias con el romano, ¿no? Pero era todo cantado. Me imagino que algunas veces lo habréis visto. Porque todavía hay ciudades, si habéis visitado Silos, por ejemplo, el monasterio de Silos, la misa de domingo de las 11 de la mañana creo que es en rito mozárabe, ¿no? También en Toledo hasta el siglo XX han existido iglesias, y me parece que todavía hay alguna que un día a la semana ofrecen este rito, porque lógicamente no podemos olvidar que Toledo es la capital de las tres culturas y como tal pervivió el rito galicano, el rito mozárabe en estas circunstancias, ¿no? Se modernizan los estados. España necesita, apoyado por el Papa y por los demás países europeos, tiene que recuperar su territorio. Es lo que vemos por los libros de historia, y hay un momento en que digamos que las tropas y los ejércitos cristianos pues se unifican en cuanto a posibilidades de reconquistar el territorio y lógicamente implantar la misma liturgia. El edificio románico va inseparablemente digamos unido a esta liturgia cristiana, puesto que en un momento determinado hasta la propia planta de la iglesia se asemeja, según los filósofos de la época, Orígena y demás y tal, al cuerpo de Jesucristo, ¿no? O sea, la cabeza es el ábside central, el transepto es los brazos en cruz, y lógicamente los pies y demás pues es la nave, ¿no? Hay en muchos, incluso en algunos, que este ábside aparece ligeramente ladeado. No vamos a entrar en muchos más detalles porque si no el arte románico que se ha construido en 3 o 4 siglos, este arte románico pleno que se da a conocer, pues llega a tener miles de monumentos o miles de iglesias en toda Europa, y cada una con unas características. No veremos nunca una iglesia igual a otra, es lo curioso, ¿no? Pero sí que en cuanto a las características de ábsides y demás, tenemos que es lo mismo.
Voy a empezar a poner algunas imágenes para, bueno, pues para resituarme, ¿eh? Estáis viendo el mapa de España, ¿verdad? Este es el mapa de España que de alguna manera conquistan los visigodos, ¿no? En Alarico primero, en el 410, destruye Roma. San Agustín dirá que aquello es la ciudad espiritual, no reconoce la ciudad que había sido la capital del Imperio Romano. La caída del imperio todavía no se produce en ese momento, pero la mayoría de los historiadores convienen en que Europa y lo que es el Imperio Romano empieza a transformarse o a fragmentarse en un montón en sus provincias, en lo que es el derecho provincial romano. Y como tal, España, que también es conquistada por los visigodos hacia el siglo VI-VII, se configura de esta manera, ¿no? ¿El por qué me refiero a estos visigodos? Pues es muy sencillo. O sea, el arte románico, como hemos dicho, ¿no? tiene una serie de características singulares, pero evidentemente en España no nace exclusivamente en el siglo XI o en el siglo XII, cuando Alfonso VI, Sancho Ramírez deciden avanzar la reconquista hacia abajo, sino que como veremos a continuación en alguna serie de fotografías, ya existía un arte prerrománico y previamente un arte visigodo que reúne características muy similares. Y bueno, me voy a referir a esto del arte visigodo porque de alguna manera va a ser el que también vamos a llegar a ver en el monasterio que hoy nos incumbe, que es el de la Cabrera, ¿no? Como llegaremos en su momento, voy a avanzar. Entran los árabes, acaban con el reino visigodo y se crean los condados francos, ¿no? Estos condados francos que Francia en algún momento, hemos oído la canción de Roland o la hemos leído alguna vez y demás, lógicamente crean una serie de condados, los apoyan económicamente y militarmente para impedir que los árabes que han conquistado toda España penetren en el reino francés. Entonces, vemos aquí nuevamente la Septimania, Tolosanum y Vasconia, ¿no? Creo que todos sabemos, hemos oído, incluso algunos sabréis el nombre de las provincias, yo no, pero que algunas de estas provincias pertenecen a Navarra, otras al País Vasco, como es la de Tolosa y demás. Y, lógicamente, la Septimania, que es el Rosellón, que ya hemos dicho que también ocupaba hasta la Lombardía, ¿no? El arte románico catalán y el arte románico de la Septimania va a reunir unas características, por lo menos el prerrománico, muy similares, como es el arte lombardo, ¿no? que se ha dado en llamar. Y en Aragón y Navarra, que es el mismo reino, como luego se expanderá hacia abajo y demás, nace en Navarra y lógicamente Sancho Ramírez, primero de Navarra, de Pamplona primero y después de Aragón, es el que en San Juan de la Peña va por primera vez a referirse al rito romano como el rito que ha de practicarse en todos sus templos. A partir de ahí se construyen Jaca, todo Aragón, Biota, las 5 villas, etcétera, tal, con un arte muy característico que en alguna ocasión, no sé si habréis visto, pero en cualquiera de los momentos merece la pena referirse a él. Por otro lado, Castilla, vemos que aquí todavía no existe, pero de una fragmentación de Navarra, cuando Navarra crece hacia el oeste, pues va a crecer con muchísima fuerza y evidentemente el tema va a llegar a otra serie de circunstancias, a otra situación, ¿no? Estamos en el siglo XI y esa línea roja que vemos aquí, que separa el califato de Córdoba de los reinos cristianos, que ya se han transformado y han crecido conforme a las circunstancias políticas que se vivían en aquel momento, van a hacer que la marca media se sitúe en esa línea roja. Como vemos, está sacada de Wikipedia, no es ninguna historia que no se conozca tampoco. Vemos que los nombres que aparecen al sur de esa línea roja pues están escritos todavía
en un castellano arabizado, por así decirlo, Saragusta, Medina Chalín, que es Medina Celi, o sea, Medina Celi, Tortosa y Toledo, ¿no? Bueno, pues ahí están esas ciudades, y al norte de esa línea roja pues están los reinos cristianos, ¿eh? Vemos la Ribagorza como el reino de Aragón, que es una fragmentación del reino de Navarra, pues todavía es muy pequeño, y Castilla ha empezado a crecer y el reino de León inmediatamente también, ¿eh? O sea que han ido los condados francos que en un momento determinado habían sido fundados por los reyes carolingios y demás para impedir que las tropas árabes entraran a saco en Francia, pues se van fortaleciendo y van avanzando esta línea. Esta línea es curioso porque vamos a ver a continuación un mapa de España, ¿no? Es el sistema central, vemos el sistema central, está en nuestra Sierra de Guadarrama, vemos cómo se sitúa en la marca media, lo vamos a ver mejor en el siguiente, que he hecho un montaje del mapa de la marca media sobre el mapa de España, y vemos cómo las fronteras naturales son las que delimitan esta marca media. Vemos Toledo, Alfonso VI, que también ha adoptado el rito romano y de hecho, bueno, pues tiene ayuda papal para poderlo haber hecho y demás, es el que va a entrar en Toledo en 1085. 1085 va a ser el año en el cual la Reconquista salta, por así decirlo, el macizo central, el sistema central, y llega hasta Toledo, que de hecho había sido la capital del reino visigodo hasta ese momento, y luego posteriormente pues una importante ciudad del califato de Córdoba. La situación, bueno, pues volvemos a la marca media. La situación en 1085 es esta, pero en todo este territorio es donde más vamos a poder comprobar que existe un románico anterior, por así decirlo, al románico en gran medida, y por otro lado, pues lógicamente también vamos a comprobar pues una serie de circunstancias especiales que son las que producen que el románico al avanzar de esta línea hacia abajo pues pierda esa calidad figurativa y sobre todo esa calidad arquitectónica, aunque como veremos también pues van a dar desarrollo a un arte que va a instalarse sobre el arte mozárabe previo y va a dar fruto como tal un románico según algunos autores, de peor calidad, aunque no, yo de hecho no lo comparto, es el románico mudéjar, ¿no? O románico de ladrillo. Ahora veremos alguna serie de imágenes. Bueno, me estáis viendo, ¿no? No sé si veis esta iglesia románica. Esta es una iglesia mozárabe. Bueno, mozárabe, es visigoda, ¿eh? No sé, la estáis viendo, ¿verdad? No se escucho, pero supongo que sí la vemos, ¿eh? Sí que la vemos. Es una iglesia visigoda que está en Lugo, que se llama Bande, ¿eh? Como vais a ver, sus hechuras pues reúnen una serie de características muy esenciales que van a ser coincidentes en todo el arte prerrománico, de alguna manera, que vamos a ver a partir de esto. Esta iglesia está datada en el siglo VIII aproximadamente, siglo VIII-IX. No, os advierto que no hay, aunque hay muchísimos autores que van a hablar tanto de Bande como de Nuestra Señora de la Nave y de un montón de iglesias visigodas más, no hay digamos, un acuerdo total en cuándo se construyeron estas iglesias. Lo que sí que reúne unas características esenciales que se denotan ya muy positivas, como herederas del arte romano incluso. Sabemos que los visigodos se romanizaron y de alguna manera pues adoptaron muchas de las formas que ellos desarrollaron que los romanos desarrollaron en su arquitectura, en sus rituales y demás, que los adoptaron como propios, ¿no? Se romanizaron e inmediatamente pues empezaron a construir como ellos. Es así. La iglesia, bueno, pues esta es una datación que hay posterior de una fecha que tampoco sabría definir, pero vemos que aquí ya el arco de medio punto, y en algunos casos veremos que el arco de herradura, porque esta es otra de las grandes avances que tiene
digamos, la construcción visigoda, no es del árabe, no es del mundo árabe. El arco de herradura es, incluso habrá alguien que haya dicho que procede directamente del arte romano, ¿no? Pero evidentemente las hechuras ya nos avisan que el románico está cerca, pero evidentemente estamos en templos visigodos. Incluso podemos ver aquí, este es el transepto y este sería el eje de la nave, aunque los visigodos, la mayoría de los visigodos no construyen en la cruz latina, sino en la cruz griega, que es tan ancho como alto, como largo, perdón, por así decirlo, ¿no? Santa Comba de Bande, pues bueno, ahí está en Lugo, ya os digo, está en una zona de frontera casi con Portugal, muy, muy interesante. Os recomiendo que si alguna vez tenéis la oportunidad de visitarla, pues os llevaréis una gran sorpresa. Tampoco está mal esta otra que es Santa Lucía del Trampal, ¿eh? Está en Cáceres, para que veáis que el territorio visigodo dominó por completo lo que es la construcción en España o en Hispania, como se quiera denominar, durante esos siglos que hemos dicho tras la caída del Imperio Romano, ¿no? Iglesias como esta las encontraremos en Portugal también, en Oporto y demás, pero bueno, estamos en España y lo que tratamos de llegar es a hechos similares que nos van a pasar para justificar el por qué pensamos que además del románico pleno en el que el monasterio de la Cabrera está reformado en alguna época de su existencia, pues por qué pertenece al mundo visigodo, y creo que vamos a dar pruebas muy claras del porqué de esta razón. Vemos el arco de herradura, como decíamos en un primer momento, el arte visigodo solo es heredero del arte romano, o sea, es decir, no existe otros referentes anteriores al por qué construyen con este tipo de característica, ¿no? Desde luego el arco califal es otra cosa, ¿no? El arco califal que vemos en algunas de las construcciones, que es mucho más abombado, y lógicamente con un paso igual de estrecho, pues evidentemente ese sí que sería árabe, ¿no? Pero lo que es el arco de herradura, el arco de herradura, si no es romano, porque no haya muchas muestras que así lo determinen, sí que podemos decir con plena satisfacción que es visigodo, que es un arte español que nace. Porque de hecho, otra de las cosas es que no veremos estas obras en Europa. O sea, es decir, el arte visigodo, los visigodos se quedaron en España, en Francia. Según cuenta la historia, se federaron todavía en el tiempo que pasó desde que Alarico tomó Roma en el 410 hasta que invadieron la península ibérica allá entre el siglo V y el VI, ¿no? Pues el siglo VI y el VII, pues evidentemente no hay este tipo de iglesias, no existen nada más que en España. Vemos nuevamente el transepto y vemos el brazo de la cruz. Aquí está exagerado porque evidentemente todas estas iglesias no han permanecido tampoco de una manera incólume, o sea, es decir, se han transformado a lo largo de los años. Hay algunas de ellas que han llegado a tener rito hasta en el siglo XIX y en el XX. Como he dicho, el rito mozárabe llegó a extenderse por toda España, lógicamente, cuando los visigodos adoptan el arrianismo, ¿no? Se bautizan en Toledo. Fue un error quizá que los papas no supieron apreciar en aquel momento. Pues el rito que utilizan para las misas y demás, pues es el del canto gregoriano que tantas veces hemos escuchado. Esto es Santa Lucía del Trampal, el interior, igualmente. Vemos aquí ya un arco que en algún momento determinado, pues como veremos en la mayoría de las iglesias visigodas, la techumbre se construía en bóveda de sillar, pero sin embargo aquí vemos como en algún momento en el que ha evolucionado la iglesia, sí que vemos la bóveda de cañón en lo que es la iglesia, en lo que es, perdón, en el cenáculo ceremonial, ¿no? Porque el rito visigodo, había un momento que para hacer la transustantación, a ver si lo digo bien, es una palabra un poquito rara, del pan y el vino, no se hacía de cara al público como hoy, que se eleva la copa, se echa el vino dentro y se levanta la sagrada forma.
y se enseña a todo el mundo, sino que este momento tan sagrado de la Eucaristía se hacía cerrando, digámoslo así, una cortina y en esta parte de la cabecera del templo pues era donde el sacerdote volvía con el pan consagrado y el vino, ¿no? Esta es otra de las iglesias romano-visigodas y árabes, porque evidentemente aquí el progreso de las diferentes culturas que han tomado España o que han conquistado España, bueno, pues por nuestra situación excepcional. Quizá no haya país en toda Europa que haya sufrido tantas invasiones como España de culturas tan prominentes como los romanos, los visigodos y finalmente los árabes. Es la iglesia de los santos mártires de Medina Sidonia, en Cádiz. Veremos cómo toda esta parte es la iglesia visigodo-romana, que reúne características muy esenciales que ya digo, son repetitivas en San Pedro de la Nave o en Santa Lucía del Trampal o en otros monumentos españoles, ¿no? La calidad de la foto, bueno, pues tuvimos la suerte para reunir esas 20.000 fotografías en el Círculo Románico, de que los alumnos, pues, era nuestra gran inversión. Muchos de ellos se volvieron tan apasionados al arte románico que enseguida entendieron que lo que necesitábamos era imágenes de todos los pueblos de España donde hubiese fotografías, ¿no? Esto nos ayudó a construir nuestros propios artículos de investigación, como el que os ha referido Ana, que en un momento determinado hice. Esta es la zona del transepto y esta es la cabecera del templo. Veremos en algún momento determinado cómo esta cabecera del templo queda fuera de la iglesia y es la que en el monumento románico se transforma en ábside. Es derribado, se transforma en ábside y la mayoría de muchas de las iglesias que vamos a ver como prerrománicas pues van a reunir esas características edificativas del arte visigodo y mozárabe, ¿no? Esta típica estela celta pues se encuentra en muchísimas iglesias románicas, incluso en Soria, en sitios tan dispares como en Aragón, en Galicia. Sin embargo, esta está en Medina Sidonia. Bien, pues esta es otra de las iglesias visigodas. Veis que es como una montaña de piedra fabricada con perfecta, no sé cómo definirlo, canteado, ¿no? Un canteado milimétrico exacto, se diría que apenas cabe una tarjeta Visa, ¿no? Por ahí, ¿no? Es Quintanilla de las Viñas, ¿no? En Burgos. Creo recordar que es en Burgos. Si de todas maneras cometo algún error, pues me corregís sin ningún problema. Vemos el dibujado de esta metopa, de esta serie de características que van a verse en muchos capiteles románicos, pero claro, estamos hablando de una iglesia visigoda del siglo VIII, ¿no? El románico, ya hemos vuelto a decir que hasta el siglo XII no tendrá esas características tan esenciales y lógicamente pues serán respecto de formas o de cosas que ya han sido muy comprobadas y es lo que tiene el avance de las sociedades, ¿no? Que experimentan con lo que ya otros han demostrado que es válido para su arquitectura, sobre todo, ¿no? Vemos las fórmulas cristianas típicas de las catacumbas romanas, etcétera, tal, y la famosa estela funeraria o quien dice que es un símbolo trinitario. Bueno, yo no lo veo, pero de cualquier manera es un símbolo religioso que aparece en multitud de iglesias visigodas. Y Melque, Santa María de Melque, que mi amigo Javier me hablaba el otro día de ella y que evidentemente para mí es una de las joyas más importantes que tenemos en la meseta sur, ¿no? Estamos en Toledo. Melque está en Santa María de Melque, está muy cerca de Montalbán. De hecho, el castillo Montalbán está en las proximidades. Yo el mismo día fui a visitar los dos. El castillo de Montalbán pues aparece con cierta frecuencia en los temas de la Reconquista española y bueno, pues ahí está esta portentosa iglesia románica. La verdad es que ha habido una parte que ha quedado muy destruida y
pues esos siglos, ese milenio que soporta su estructura, ese milenio largo, ¿no? Pues evidentemente es el culpable de que no todo esté tan conservado ni tan en su punto como nos gustaría a todos verlo, ¿no? Vemos el arco de herradura, ¿eh? Vemos nuevamente el arco de herradura en una iglesia visigoda. Lo vamos a ver en los ventanales que estaban construidos ahí desde el siglo VII u VIII, vaya usted a saber cuándo. Vemos nuevamente el arco de herradura. Este arco de herradura también lo podemos ver en las propias murallas de Toledo, ¿eh? O sea, es decir, evidentemente es un equívoco el atribuírselo a los árabes. Y este es el interior de Santa María de Melk. Estamos en la cueva, ¿no? En el eremitorio, en la gruta. Es aquí donde, en este transepto, es donde se cerraba el cura a la hora de hacer la transustantación del vino y del pan. Y, lógicamente, pues invitar al resto de los fieles a realizar la comunión con él. Vemos cómo los visigodos construían perfectamente en bóveda románica. Sin embargo, la mayoría de los templos románicos del siglo XII, pues esta facultad no se llega, quizás sea porque al nacer desde el norte hacia el sur, no se llega a adoptar, por ejemplo, en sitios como en Jaca, ¿no? Que es una de las catedrales más antiguas, según nos cuentan los libros de historia del románico, sino que evidentemente esta bóveda ya se construía en el mundo romano y ya se construía en el mundo visigodo. O sea que no es una característica que haya desaparecido. Melke, vemos la zona de reconstrucción, todo lo que es más claro, evidentemente, y es lo que se ha podido hacer, me imagino, porque todo lo demás tampoco es el momento de que nos inventemos otra situación. Esta bóveda seguramente lleva 1400 años puesta en ese sitio, ¿no? O quizá menos. Siempre me gusta exagerar porque para mí la perfección está en el ensamblaje cónico de esta serie de piezas que no tienen hormigón por medio, no está pegado con nada, o sea, es la propia gravedad del peso de la piedra que le une una con otra y forman este enjambre tan precioso y tan magnífico de que es como el arte visigodo de nuestro país. Más imágenes de Melke y nos vamos a otra de las joyas del prerrománico español. No está definida como visigoda, pero si no le falta poco es por ello. Estamos en Leire, en Navarra, en la tumba de los reyes navarros. La cripta es excepcional, es de una belleza poderosa, grandiosa. Vemos los grandes bloques de piedra, cómo se han construido de la misma manera, sin una gota de hormigón, sino simplemente pues pulimentando y de alguna manera cortando con exactitud todas esas grandes piedras que han debido de ser colocados varias veces hasta asentarlos de una manera perfectamente ensamblada, pues para construir esta otra gruta que es la cripta de Leire. Vemos la impresionante bóveda de cañón, todas digamos, los intrados del arco, ¿no? Cómo descienden casi hasta tierra y cómo son sujetados por estos fustes de tan corta dimensión. Es muy posible, de hecho hay algunos artículos que dicen que este suelo fue puesto durante la rehabilitación y que es que esto debería de ser más largo, pero bueno, hasta que no se compruebe yo tampoco aventuraría ni le quitaría belleza ni esplendor a esta magnífica cueva. Evidentemente esto ya es Gerona, son los baños árabes de Gerona, herederos o prerrománicos en buena manera, por así decirlo, pero herederos del arte visigodo igual. Vemos, aquí ya sí que vemos un arco califal, de hecho es ojival, pero con la forma de herradura. Vemos como el arco visigodo se ha transformado en un arco, bueno, pues también de una belleza importantísima
y sobre todo en piedra también milimetrada como la que tenemos. Este es el foro central de los baños de Gerona. Y vemos que todas las características plenas que tiene son las que luego se van a utilizar también en el románico, pero que evidentemente ya procedían del arte romano. Voy a seguir porque mi idea es, para no aburriros tanto con la charla que de alguna manera tengo que dar sobre el tema, es enseñaros primero unas fotografías de cómo evoluciona el arte prerrománico en otras provincias, ¿no? Este es Baños del Cerrato, creo que es Palencia. Vemos también Santa María de Leveña, ¿no? Está en Cantabria, en el desfiladero de la Armida, ¿no? Perdón. Nuestra Señora de Leveña, en Cantabria, en el desfiladero de la Armida. Vemos esos arcos de herradura que cierran lo que es la torre magistral de esta iglesita prerrománica. Esto ya no se define como arte visigodo, sino arte prerrománico, ¿eh? Vemos que las características son más livianas, de alguna manera parece que pesa menos lo que es el templo, pero también hay una considerable cantidad de piedra empleada en construir lo que es el edificio prerrománico. Vemos cómo los canecillos del alar reflejan esas estelas. Pues vemos aquí la famosa hoja esta de pétalos, vemos la cruz gamada, curiosamente, ¿no? Y otra serie de emblemas propios del arte visigodo, pero ya digo, estas iglesias se consideran prerrománicas, ¿no? Nuestra Señora de Leveña pues es uno de esos enclaves que inevitablemente, pues cuando vayamos a Alcares o vayamos a Potes o vayamos a cualquier sitio que haya que cruzar por el desfiladero de la Armida, pues habría que intentar visitar. Vemos los arcos perfectamente trazados de herradura. Seguramente alguno de ellos está muy reconstruido, pues lo digo por la calidad de la piedra que se ve como... Pero evidentemente sus formas son originales por los que están en el otro lado, que son de esa maravilla. Este es en La Rioja, Nuestra Señora de Viguera, que bueno, como veis, prácticamente parece adobe, ¿no? Pero sin embargo el adobe lo único que cubre es la piedra y evidentemente unas preciosas pinturas románicas que hay en el interior, de una belleza pues increíble para estar en lo alto de una sierra, perdidos y de tal manera. Bueno, pues aquí se coló esta de Leire, que no debería de estar aquí. Bueno, más cosas de Leire, pues, quizá no las he colocado antes del todo bien como era mi intención. La torre, evidentemente, este alero de aquí, de esta iglesia, de estos cabezales, es el que vamos a ver y aunque parezca que no tiene ningún significado, lo vamos a ver repetido también en la Cabrera, ¿eh? Este tipo de construcción del alero, que son una serie de piedras losas que están perfectamente, parece que soportadas por unos canecillos, y luego por encima, pues lógicamente, está la cubierta de teja de pizarra, que es tan esencial. La saetera, el arco, por así decirlo, la abertura que de alguna manera da luz al interior del templo de Leire, pues también vamos a ver esta forma esencial que se repite en todo lo que es el prerrománico español, que nosotros llamamos adoveladas, por así decirlo, es un dintel adobelado. Pues de alguna manera lo vamos a ver igualmente en la Cabrera, y es por eso por lo que he creído prudente en enseñaros todas estas fotos del prerrománico español. Como arte prerrománico, evidentemente, quiere decirse que es arte prerrománico al románico pleno del siglo XII, pero evidentemente estamos viendo que incluso estas fórmulas del arco de medio punto y demás, ya los ha cogido el arte prerromano de este puente romano de Burgo de Osma, ¿no?
o esta iglesia de San Esteban de Gormaz, donde vemos cómo su galería porticada, una de las grandes contribuciones del románico soriano, es con esa forma característica de herradura. Vemos que esta iglesia, aunque pudo ser readaptada, y de hecho la fecha que se da en uno de los canecillos pues es bastante posterior, es de 1200 ya, 1188 aproximadamente, pues evidentemente, según el trazado de lo que es la planta arquitectónica de su construcción, es un templo prerrománico y así lo consideran la mayoría de los autores y demás. Vemos la preciosidad de esta iglesia. Recordemos que San Esteban de Gormaz está citada en el Cantar del Cid, ¿no? El Cantar del Mío Cid, cuando avanza hacia San Esteban de Gormaz, pues en algunos de los versos del poema se cita, ¿no?, esta iglesia, ¿no? Evidentemente no es comparable, ya digo, no es el románico pleno, pero tampoco es el visigodo. Es unas características esenciales en las que se reúnen el arco de herradura, vuelvo a repetirlo, y el arco románico. La galería desde otro ángulo. Creo que he concluido aquí. Estamos en el románico pleno. Vemos ya como la cruz griega que todavía no os he mostrado se construye de una manera específica en fromista, que también la vamos a ver repetida en Santiago de Compostela y en otras como en Jaca y demás. Decir que esta de fromista, además por su belleza escultural, que responde sobre todo a una gran reconstrucción que se hizo en el siglo XIX, está considerada una de las iglesias románicas más antiguas de España, es precisamente porque así sale en los anales de Alfonso VI, ¿no? Por eso esta iglesia de Fromista está considerada la iglesia del románico pleno más antigua de España, ¿no? Vemos que reúne todas sus características: el transepto, el cimborrio, las dos torres, la planta basilical, la planta en cruz y los ábsides, ¿no? El hecho de que tuvieran tantos ábsides es porque son capillas. No se podía dar más de una comunión al día en cada capilla, ¿no? Entonces, con el hecho de que no se pasase, no se pudiera practicar el culto ante la gran afluencia fromista está en el Camino de Santiago, evidentemente necesitaba que los peregrinos que pasaban por allí de manera constante pudieran asistir a una de las misas. Pues fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la central 10 capillas. Esta es la iglesia en su estado actual y esto es como estaba en el siglo XIX cuando hicieron una maqueta y evidentemente San Juan de la Peña, otro de los enclaves que está en los anales de Sancho Ramírez, porque aquí evidentemente es la tumba de los reyes de Aragón. Aquí es donde también empieza a expandirse el rito romano. De hecho, tiene uno de los claustros más portentosos, aunque muy destruido y muy reconstruido, pero evidentemente la obra está ahí. O sea, 1080 y tantos es la fecha en que aparece citada con la adopción del rito romano, y evidentemente es la fecha que se da como plausible, por así decirlo, para la construcción del templo. Jaca, que bueno, pues está en el centro de la ciudad, pero es una ciudad muy recoleta y muy atractiva, con unos grandes ejemplos de gastronomía. Vemos lo que decíamos de realzar las bóvedas y demás. Es esta primera iglesia del románico pleno tenía la cubierta de madera. Después se recrece y después en fecha del gótico se recrece aún más. Sin embargo, tiene unos capiteles, aunque esta es una reconstrucción de uno de los que está en el museo, bellísimos. O sea, es el rey David con sus músicos cantando el libro del Cantar de los Cantares. Vemos como el interior de la iglesia ha sido ya muy transformado por el gótico y de hecho, bueno, pues seguramente hasta por el barroco y épocas posteriores, porque la obra románica pues no siempre se construye bien, ¿eh? Tiene unos grandes y bellísimos capiteles muy altos
y de hecho, bueno, pues es una de los enclaves, por así decirlo, más portentosos del románico pleno. Esta es la planta de lo que debió de ser la iglesia. Vemos como el ábside también fue recrecido en un momento determinado, que la mayoría de los autores dicen que ha sido durante el barroco y demás. Y el claustro que debió ser románico también, pero ya solo se conserva del románico, y es una de las cosas que más echa quizá a reconocer cuando uno va a visitar un tipo de estas iglesias, lo que está marcado en este tipo de ocre rojo, ¿eh? Este tipo de colores, lo que marca única y exclusivamente la obra románica, ¿eh? Lo que queda todavía de la obra románica. Estos son dibujos de la catedral. Y esto es Moarbe de Ojeda, un pantocrátor. Pues he decidido poner este porque es uno de los también del siglo XII que vamos a ver ahora en las pinturas de una iglesia mudéjar si llegamos. Llegamos al románico pleno madrileño, ¿no? Realmente solo hay dos iglesias en Madrid. Hemos visto cómo la marca media quedaba establecida hasta el siglo XI en esa sierra del Guadarrama, y como cuando en 1085 Alfonso VI conquista Toledo, pues nos lleva a lógicamente pensar que Alfonso VII, su nieto, es el que construye Santa María la Real de Pelayos de la Presa. Este dibujo es una reconstrucción realizada por Mariano García Benito del Románico Digital, que es la de Fundación Santa María la Real. Imagino que alguna vez habréis visto los programas de televisión Peridis y la gran enciclopedia que han construido referente a todos los monumentos románicos de España, y en el cual, en el volumen de Madrid, pues hacen esta reconstrucción de cómo debió ser el templo, ¿no? El estado actual, bueno, pues no tiene nada que ver, pero fijémonos en lo que es la cabecera románica, que es solo esta parte. Todo lo demás es gótico reconstruido posteriormente. El claustro, que debió de estar adosado, tampoco subsiste nada. De hecho, lo más que puede verse de la iglesia son estas fotografías que nosotros hemos incluido aquí en el Círculo Románico. Es una pena en Aragón, en Burgos, en Zamora, en todos los sitios estos monumentos de alguna manera han sido rehabilitados, pero en Madrid, la capital del imperio, en el desastre sigue siendo. Vemos esta gran bóveda inmensa, quizás solo existan 2 o 3 como ellas en el románico, en Eunate, en Loarre, con esta perfección, pues el estado ruinoso. Algún día de estos oiremos la noticia de que se ha hundido para siempre. Vemos la belleza y bien, aquí está lo gótico. Aquí estas pechinas, digamos que son las que de alguna manera limitan la obra románica de lo que es la obra gótica y demás. Vemos los cabezales, la perfecta bóveda de cañón, estructurada de esa manera. La otra obra románica por excelencia de Madrid es la Cabrera. Esta foto me la mandó ayer mi amigo José Luis Sánchez Cordón, mi amigo también de Alejandro Sanz, que está entre nosotros. Estuvo escalando en la sierra y se fue prácticamente solo porque sabía que hoy interveníamos aquí para sacar esta fotografía. Vemos el convento de la Cabrera, el Alto de la Cabeza. Aquí está el castro Arévaco, cuidado, que es uno de los castros más antiguos de España, de los íberos. Los arévacos fue aquella raza que llegaba hasta Numancia y que escribió capítulos tan inverosímiles de la historia como que se adoptara el calendario en enero para, lógicamente, poder invadir Numancia y otras grandes ciudades de Arevacia. Y, lógicamente, pues el templo, ahora veremos que está asociado a diversas formas. Vemos aquí los 5 ábsides. Es una obra muy llamativa porque hay pocas, quizá en Cataluña exista alguna que nos pueda recordar estos 5 ábsides. Nos fijaremos en los ventanales.
este ventanal adovelado que decíamos en otros sitios es muy característico del prerrománico. Lo vemos en algunos sitios, este está reconstruido. Es el claustro que, lógicamente, el monasterio sobrevive gracias a la intervención del famoso, ¿cómo se llama?, médico español. Bueno, pues ahora se me ha ido de la cabeza, me acuerdo en un momento determinado, que en el siglo XIX, en el siglo XX, a principios del siglo XX, lo compró y lo rehabilitó. Pero evidentemente uno de sus grandes fallos es que quiso instalar una piscina en el claustro, ¿no? Y Carlos Jiménez Díaz, me imagino que todos lo conoceréis por la Fundación Jiménez Díaz y demás, ¿no? Vemos la belleza ya intuimos que tras estas piedras que parecen desordenadas y de muy baja calidad, vemos cómo se esconde el prerrománico de alguna manera. Y esta es otro de los grandes monumentos olvidados que yo he delatado en el libro de los bueyes de Gerión, que lo podéis comprar en Amazon si estáis interesados, porque estoy convencido de que este es el eremitorio perdido de Santa María Egipcíaca. Santa María Egipcíaca, luego os contaré su historia, pero lo que quiero narraros es que si veis, podéis intuir en medio círculo instalados la cavea de un anfiteatro, ¿no? Hay 11 hiladas perfectamente identificadas en semicírculo y lógicamente está en este estado tan deplorable porque todavía lo andan buscando, ¿no? O sea, nadie sabe. El monasterio está en un enclave realmente paradisíaco en medio de las cortadas de la Cabrera. Y esta es la planta, ¿no? Esta es la planta del monasterio de la Cabrera, ¿eh? Ese es el estado actual de la planta. Sobre esto y bueno, alguna foto más del claustro, una puerta románica de medio punto como las que veíamos en muchos sitios, y el interior. El interior vemos que también escapa de alguna manera a lo que es la concepción del arte románico pleno, porque tiene una serie de características pues, que analizaremos en otro momento. No quiero extenderme mucho porque quiero llegar en algún momento para explicar a nuestros alumnos cómo se podía haber construido el arte románico imperial o carolingio, el arte románico pleno. Desarrollamos toda esta serie de influencias que en algún momento han sido establecidas por los estudiosos como comunes en el arte. Vemos que desde el minoico griego romano, el copto, las influencias continúan hasta el románico pleno, ¿no? Bueno, pues lo pongo aquí simplemente para referencia, para que tampoco nos liemos mucho con cuándo empieza el románico, cuándo termina, cuándo empieza y demás. Este es un templo romano, ¿eh? Vemos las estructuras, el templo etrusco de Atri en Roma y el etrusco de Juno Sóspita en Lonubium, ¿eh? Lo que más interesa es la planta porque vamos a ver cómo la iglesia visigoda de San Pedro de la Nave pues reúne de alguna manera fórmulas en su desarrollo. Si quitamos el transepto de la cruz, pues nos quedaríamos con la estructura del templo romano. Pero sobre todo, lo que nosotros llegamos a vislumbrar cuando hicimos un artículo de investigación que está en circulorrománico.com, lo digo por si alguno está interesado en leerlo, que lo encuentre. Este es el trazado de la iglesia románica actual. Vemos la escala de 0 a 5 metros. También está sacado de la Fundación Santa María la Real, del tomo número 9 de Madrid, con lo cual podéis verificar que es cierto cuanto decimos. Y cómo al superponer la planta visigoda de San Pedro de la Nave coincide en toda su extensión con la cruz griega, que vemos aquí perfectamente trazada, y cómo las medidas de 0 a 5 metros son las mismas que utilizó Manuel Pérez Moreno en el diseño de la planta de San Pedro de la Nave. Esta superposición está hecha única y exclusivamente por nosotros. O sea, quiero decir con ello que realmente si alguien nos dice que esto no es así,
nosotros no hemos mentido, ni es un montaje que hayamos hecho con Photoshop, sino que podemos documentar la existencia de ambos planos. Hemos ido con cintas métricas, como habéis visto en algunas de las fotografías que os he insertado en la cabrera, a medir exactamente las características de esta, y hemos estado en San Pedro de la Nave para medir las distancias, y lo que se ve muy nítidamente y muy claramente es precisamente esta característica del templo de San Antonio y San Julián de la Cabrera, ¿no? Bueno, esta es una foto de Alfonso VI. Y esto es lo que comentaba mi amigo Javier, que está por aquí escuchándome el otro día, de que en la Cabrera existen estas dos oquedades en dos de las columnas que cierran el transepto de cara al ábside, o sea, digamos aquí, que posiblemente son las que de alguna manera justificaban la práctica del rito mozárabe o visigodo en la iglesia de San Julián de la Cabrera. Este otro templo, para que veáis que no es una simple y mera casualidad, es San Román de Toledo. Actualmente es el Museo de los Concilios. ¿Veis? Esta es la torre que está exenta actualmente. En alguna foto en otro momento os agregaré, pero si hacemos el mismo ejercicio, veis la nave, la iglesia de San Pedro de la Nave, colocada, sombreada. Es cierto que ha habido parte del edificio que ha desaparecido, pero vemos cómo la estructura se mantiene igual. En las mismas medidas, la iglesia de San Román de Toledo está muy reconstruida, tiene pinturas románicas todavía, pero esta es la ascendencia de alguna manera del templo románico, del templo visigodo, ¿no? Yo creo que extenderme más, podría meter más materia, pero no sé, pienso que os voy a aburrir, no era el tiempo pactado, no quisiera abusar de vuestra paciencia y vuestra confianza, y no sé, si queréis pasamos a un turno de preguntas y cerramos la cuestión. Muchas gracias. Javier, que te han puesto en primera línea, ¿quieres hacer alguna aclaración, algún tema que tú hayas visto que no he dicho bien? No se te oye. Yo lo he activado. Quería comentar una cosa con respecto a Pelayos de la Presa. Sí. Que es una pena, claro, esto probablemente es consecuencia de la desamortización, el hecho de que esto sea una propiedad particular, pero es que además, como es imposible entrar, pues tampoco se promociona esta imagen perdida, ¿no? Es una pena porque realmente es extraordinario el sitio. Sí, es impresionante, es románico pleno, está además, creo que es en una crónica de Alfonso VII, en el que se le donan una serie de heredades de Valdeiglesias, ¿no? La iglesia es portentosa, o debió de serlo, de hecho fue un monasterio, y en algún momento determinado, pues tanto benedictinos como cluniacenses debieron de andar por allí. Creo que es la parte inexcusable de nuestra historia, ¿no? Pero evidentemente lo que más sorprende es el estado de abandono, ¿no? Esto que dices. Yo me quejo siempre muchísimo, y si alguna vez habéis oído los programas de radio bueno, pues tengo varios con Luis Lacalle, ¿no? Y demás. Me quejo de que hay sitios con una historia en Madrid impresionantes, como es en Lozoya, una cueva que aparecieron pues restos de neandertales, y están simplemente con los carteles desfoliados de la falta de atención que alguna vez se han producido, y tapadas las excavaciones con bolsas negras de basurero, o sea, con una lona negra de plástico de basurero y abandonado allí. No sé, y es lo que me sorprende, porque digo, bueno, pero si Neandertal, si posiblemente haya 4 enclaves en Europa nada más que hay neandertales, y uno de estos es este de Lozoya de Madrid, ¿cómo es posible que esté olvidado? Pero claro, en otro de los programas le decía también a Luis de la Calle cómo las pinturas románicas del Reguerillo o de la Pedriza han tenido que ser verjadas
y los candados sustituidos por puntos de soldadura, porque la gente entra a pintar en las paredes donde están las pinturas románicas que tienen 20.000 años de antigüedad. Y ese es el mal de nuestra cultura. Si hubiera un guía en cada sitio de estos, si hubiera un calendario de visitas, si hubiera, yo creo que se crearía empleo, turismo, etcétera, una serie de cosas, pues como el románico, ¿no? Mientras que en Europa están orgullosos de tener los monumentos que tienen, pues aquí nada. Claro, porque eso hay que empezar en la escuela. Y entonces ahí es donde se genera el interés. Sí, señor. Maribel Lagos, Maribel, tienes la palabra. Vale, gracias. Mira, yo te quería preguntar, porque estuve hace poco, el año pasado, no, antes de la pandemia, ya el año pasado se queda muy lejos, en San Pedro en Santa María de Melque, en Toledo, que es una maravilla. Yo, me quedé impresionada, pero cuando me contaron la historia de que eso había estado abandonado durante muchísimo tiempo, que se ha hecho una reconstrucción de ir quitando todos los escombros que había dentro de la iglesia. Y de hecho, lo que te quería preguntar es que eso está bastante recuperado, que lo has explicado tú, hay una zona que es nueva, de las piedras, reconstruido, vale. ¿Eso está bajo la protección de alguien? O sea, ¿se encarga alguien de...? Nosotros cuando fuimos, yo no recuerdo, yo creo que lo vimos por nuestra cuenta, no creo que nos acompañó nadie, no, de hecho nos lo explicó uno de los que iban en el grupo. Entonces, no sé. Yo estuve la última vez, hará 6 o 7 años, y sí, se pagaba incluso por entrar, porque, bueno, pues es lógico que había como una zona de pantalán, que se cruzaba diversas zanjas de excavación, y ahí estaba la taquilla. Bueno, pues lo han arreglado muchísimo. Lo que te quiero decir es que hay unas rampas hechas que está hecho de hace muy poco, que quiero decirte que eso lo ha debido de coger. Yo no pude enterarme porque no había nadie que nos lo contara. Bajo el auspicio de quien está, si es de la iglesia, si es no lo sé, pero lo que sé es que... Todo esto suele ser, la mayoría del patrimonio que nosotros hemos puesto aquí, suele estar bajo la tutela de patrimonio del Estado. Sí, es verdad, del patrimonio, sí. Pero realmente quien se ocupa en este caso, Melque, pues es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que no todos son Madrid, evidentemente, y solo basta darse una vuelta por Toledo y entrar en la sinagoga o en la mezquita o en las iglesias que hay allí, esta que he comentado yo de San Román de Toledo, para darse cuenta de que afortunadamente no todas las comunidades son iguales. Yo vuelvo a lo mismo, en Madrid quizás se prima más. Yo en uno de los programas de Luis decía que hay 576 minas en la ladera meridional de Guadarrama, quizá el mayor complejo minero de toda Europa, con minas de plata que está comprobado como en el siglo XIX traían diariamente carros cargados de plata a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de Madrid, ¿no? Entonces, ¿cómo puede estar eso sin una cartela, sin saber que hemos tenido, además de ser el centro del país, que yo no sé si será mediático o simplemente por conveniencia geográfica o por lo que sea, pues tenemos una historia. Los madrileños estamos a la altura, con las pinturas rupestres a la altura de Cantabria. Con la minería, ya digo, tenemos el mayor centro minero de Europa. Y con el románico tenemos 41 localizaciones de románico en la Sierra Meridional, o sea, en la ladera meridional de Guadarrama. Y está todo así, abandonado, sin carteles, sin historia y sin nada, ¿no? Bueno, pues también dependen de patrimonio, pero aquí se ve que prima más el conceder licencias a los terrenos y a los constructores para que hagan chalets Sí. Eso está claro. Pero el monasterio de la Cabrera se puede visitar, Jesús. Sí. Además hay una congregación de unos monjes nuevos, que parece ser que proceden de Bélgica o de Alemania, aunque son españoles, que son los monjes identes de ir y conquistar el Evangelio o algo así. Sí. Y no cobran absolutamente nada y dan una magnífica lección de historia, por lo menos desde el románico pleno. No hablan nada del visigodo, no se atreven a llegar más allá, pero evidentemente nosotros cuando llegamos a hablar con el que era entonces el abad del monasterio, creo que se llama Constantino Gómez Merino, si no ha fallecido el hombre, porque ya era muy mayor entonces,
Le llegamos a proponer incluso pues, que nosotros moveríamos los hilos para que una vez los domingos o el sábado, cuando él propusiese, que se hiciera como en Silos, que se diera una misa en canto gregoriano. Que de hecho pues llamaría muchísimo la atención en Madrid, iría allí la gente a escucharlo y de paso pues conoceríamos el pasado de uno de los templos más antiguos de España. No se puede. Muy buena sugerencia. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Todo quedó allí. Es muy arriesgado para ellos. Tienen sus problemas los hombres. Ya. De hecho, bueno, pues la conferencia episcopal por esta procedencia extranjera, ellos hacen allí unas especies de seminarios con monjes que traen de Europa, etcétera. Ir a verlos. Si tenéis la oportunidad, cuando nos confinen y demás, ya os digo, no os van a cobrar nada por la visita y vais a pasar un rato agradabilísimo, ¿no? No, eso lo trae la conferencia episcopal. Muy bien, muchas gracias. Dice tú que hay un grupo nuevo de sí, los monjes identes. Identes. Los identes son identes. Claro. Sí. Ahora, evidentemente, se va... No sé, bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué habían dicho de la Jarosa? Yo, Jesús, te iba a decir, aparte de que me ha encantado y que sabes del románico, vamos, la repanocha, es cierto que Madrid no protege para nada toda la, digamos, el patrimonio que tenemos, que es una pena total y completo, porque en cuanto que sales fuera de España inclusive, en Austria, en Suiza, las minas, da lo mismo que sean de asfalto, que de lo que sea. Lo tienen todo preparado para que lo visites y al fin y al cabo es una fuente grande de ingresos. Sí. Y un motor en la creación de empleo. Claro. En cada enclave de estos, y ya te digo que creo que hay 4.000 iglesias románicas en España, ¿no? Se pone un puesto de trabajo de un joven estudiante al que se le puede poner en prácticas de geografía, de historia o de arquitectura, ¿no? Para que dé una pequeña información, que no hace falta ser un gran experto, porque esto que comentamos, cualquier aficionado, Javi lo sabe muy bien, se anda por ahí, enseguida adquiere unos conocimientos del románico bastante asequibles y realmente si lo único que hace falta es querer lo nuestro, o sea, si nos gusta lo nuestro, ¿para qué vamos a necesitar el tener que dejarlo a la deriva y demás, ¿no? Aprovecha ya. Sí. La verdad es que tienes toda la razón. No, tienes que entrar. ¿Puedo decir algo? ¿Puedes? Sí, por supuesto. Emma. Al principio alguien habló de la jarosa, de una máquina, el artefacto de la jarosa o algo así. Sí. ¿Qué es eso? Bueno, pues esto es algo que descubrió Alejandro Sanz, que está por ahí también, que es un compañero vuestro de la asociación, y que me mandaron junto con un amigo una serie de fotografías y me pidieron mi opinión, porque pensaban que podía ser un pozo de nieve, un algo que hay allí en la Jarosa, ¿no? ¿Quieres decir algo, Alejandro, o prefieres que continúe? No, como quieras. Nosotros solo lo descubrimos de casualidad, nos extrañó lo que allí había, lo limpiamos un poquito y la labor importante ha sido tuya, de 6 meses de investigación y de interpretación de eso. Y simplemente decir que nada, estoy en el aparcamiento del Cajuelo de la Sierra, que hemos visitado esta mañana la mina de plata de aquí del Cajuelo. Ajá. Sí, y están valladas, pero efectivamente la entrada de mina, está la salida de materiales donde están los escombros y hay un pequeño cartel, pero no hay nada más. Sí. No hay nada más. No. Bien, es complejo. Ya te digo, 576 minas son muchas minas como para tener un guía en cada mina, ¿no? Pero sí que al menos tener un centro de interpretación en algún enclave lógico, como es Cajuelo o Pradena del Rincón, que tiene iglesia románica, o cualquier otra localidad importante de allí, Buitrago o lo que sea, y facilitar información y protegerlo, ¿no? Porque lo mismo que esa zona, ahí hay pinturas rupestres, restos romanos, puentes romanos, no sé, hay una serie de cantidad de monumentos en Madrid
que es como si estuviéramos en la inopia, como si Madrid, yo siempre digo la misma frase, Madrid no existiera desde el siglo XVI para atrás, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo que decías del artefacto hidráulico de la Jarosa, bueno, pues es un batán minero. Como sabéis, en la zona de Guadarrama, esas 576 minas, muchísimas eran de plata. Sabéis que la plata de Iberia ha sido uno de los objetivos siempre desde el Imperio Romano. Los visigodos, los árabes acuñaron moneda en Iberia porque realmente la plata de más alto valor aparece referenciado en la Biblia, ¿no? Cuando las naves de Tarsis iban desde España a ver al rey Salomón, a llevarle plata y oro, ¿no? Y monos y demás. Entonces, no es un invento, o sea, están ahí. Yo lo que trato de demostrar es precisamente que sepamos de nuestra cultura y que sepamos que se podía hacer más cosas con ella. Estás ahí, claro que estás ahí. Bueno, muy bien. ¿Qué hacemos? O sea, que son antiguos mineros. Pues muchísimas gracias, porque la verdad es que ha sido interesantísimo. Es un pozo hidráulico. Nos has dado todo una historia de cómo lo prerrománico, lo visigodo, cómo va evolucionando y nos aclara mucho más de las nociones que yo podía tener, que son nociones. Muy bien, muchísimas gracias porque ha sido muy interesante. Y se queda uno con ganas de aprender más. Bueno, pues yo quería preguntarte por algo que me parece que puede ser una joya.